fin el consultorio de fondos. El espacio patrocinado por Profim, la primera empresa de análisis y selección de fondos verdaderamente independiente. Profim. Llega la libertad para su dinero. José María Luna, director de análisis de Profim, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, con esta incertidumbre, como para pedirle un escenario, una estrategia para estos 4 meses que nos quedan de año 2012, ¿no? Pues sí, la verdad es que va a ser complicada, pero bueno, ¿Nos podemos aventurar? Sí, nos podemos aventurar. Sí, bueno, les recuerdo que si quieren charlar con José María Luna, si le quieren preguntar a Profim una estrategia, preguntarle por los fondos que ustedes tengan en cartera, este es el momento, 91423765859 o a través de Twitter o de Facebook. A ver, ¿por dónde vamos, José María? Bueno, pues empezamos, si queremos, por la parte de la renta variable. Seguramente mucha gente que invierte en acciones estará muy interesado en saber qué puede ocurrir a partir de ahora, cada vez que ya se va incorporando todo el mundo de las vacaciones, ¿no? Nosotros creemos que todo va a depender de las decisiones que efectivamente al final se adopten por parte de los bancos centrales, tanto por nuestro Banco Central Europeo como, por supuesto, por la Reserva Federal Norteamericana. Y al final, quien va a marcar, sobre todo estos 15 o 20 primeros días, va a ser la agenda política. Los políticos, una vez más, aunque siempre de forma reactiva, nunca de forma proactiva, son los que al final están tomando medidas, lo que acababas de decir ahora mismo, en el sentido de, bueno, pues le gustará más las medidas menos a la señora Merkel, al resto de los socios, a los países más fuertes, es decir, a los menos endeudados. Entonces, ahí es un enorme dilema. También hay que valorar la importancia de las elecciones en Estados Unidos, clave muy importante, que va a ser evidentemente también para este otoño. Y sobre todo algo, yo creo que crucial, y son las negociaciones en Estados Unidos en cuanto al techo de deuda, lo que viene a denominarse el fiscal cliff, abismo fiscal. Da miedo, ¿verdad? Bueno, pues la realidad es que sí que lo da, porque si no hay acuerdo en cuanto a reducir el déficit presupuestario federal, que además supondría, si no hay acuerdo, una reducción de ni más ni menos que el 4%, de en torno al 4% del PIB, lo que podría abocar a la economía norteamericana el primer trimestre a una recesión económica. Insisto, si no hay acuerdo, vamos a tener un otoño pues con mucha volatilidad y habrá que estar pendiente. Solo dejo entrever lo que puede ocurrir. Recordemos lo que pasó en agosto del año pasado, con los dimes y diretes entre republicanos y demócratas. Bueno, pues tuvimos una extremadísima volatilidad, mercados que caían más de un 5% en una sola sesión. Es decir, bueno, pues habrá que estar muy, muy atentos a esas citas a las cuales nos vamos enfrentando. Es cierto que sí observamos una quizás mejor predisposición por parte, sobre todo, de los políticos europeos y por parte del Banco Central Europeo. La cita es inminente de lo que puede hacer, y la clave, sobre todo, aquí está en rebajar la prima de riesgo y que permita, sobre todo, destensionar bueno, pues todo lo que son los problemas de la eurozona. Si eso se consigue, la renta variable podría tener bueno, pues una tendencia alcista. Si al final todo se queda en intenciones y pocas decisiones, pocos hechos, y se va retrasando en el calendario para ver si el Tribunal Constitucional aprueba el fondo permanente. Eso es luego... la próxima semana, esa será la cita clave de la próxima semana. Exacto, y eso vamos a ver qué ocurre luego con la reunión en octubre del Eurogrupo. Si todo eso sea al final, entramos de nuevo en esa espiral, pues la verdad es que nada bueno para la renta variable. Por eso digo que es importante estar en estos momentos muy atentos a la agenda política. Nosotros nos gusta seguir teniendo la estrategia que recomendamos desde hace ya bastante tiempo, de prudencia, pero si algo cambia, no nos importará cambiar la estrategia, a ser algo más agresivo. Claro, estar al día a día del mercado por si requiere un cambio en la manera de acercarse a este mercado. Renta variable, pero también renta fija. Claro, la pregunta que nos hacemos todos es, si no hay hambre de papel alemán en una colocación como la de hoy, se esperaban 5.000 millones y se colocan 3.600 millones, ¿es que ya Alemania no es la apuesta? A ver, ¿cómo nos acercamos al mercado de renta fija? Recordemos, en renta fija tenemos la pública y tenemos la privada. Efectivamente. En principio, vamos a ver, en el caso de la renta fija pública, si se destensionan esas tensiones financieras en los mercados de deuda, evidentemente dejar el dinero en manos de los alemanes y encima que me cueste a su vez a mí una rentabilidad, es decir, que me cueste dinero, pues evidentemente a nadie le apetece. Con lo cual, pues si no vuelve las tensiones a los mercados, no es quizás el mejor puerto seguro a estar en estos momentos. Preferimos la renta fija corporativa de buena calidad.
Renta fija corporativa de alta calidad. Tiene las claves José María Luna, director de análisis de Profin, de las inversiones, de sus fondos, de los que ya tienen o de los que podrían tener. ¿Cuál es el más adecuado ante todo escenario de incertidumbres que José María les ha recordado? 914237658, 914237659. Cerramos el mercado y enseguida el señor Luna con todos ustedes. Hasta ahora. María Luna, director de análisis de Profin, les acompaña. José María, teníamos pendiente el hambre o no sobre la renta fija, en el caso de la pública, por un lado, con incertidumbres después de la colocación alemana. En el caso de la privada, si es de buena calidad, a ustedes en Profin les sigue convenciendo. Sin duda alguna. La renta fija corporativa de calidad, sobre todo europea y norteamericana, nos sigue pareciendo una opción muy interesante. Hay que pensar algo muy importante. En un entorno de desaceleración económica, en algunos países en recesión económica, evidentemente los tipos de interés van a seguir bajos. Quien ha hecho los deberes son las empresas. Quien está por hacerlo son los estados. Con lo cual, si las empresas están en una estructura mucho más eficiente que los estados, en un entorno de tipo de interés bajos, sin duda alguna, la principal apuesta sigue siendo la renta fija corporativa. También nos gusta el high yield y nos gusta la deuda emergente, pero en estos dos últimos casos solamente para inversores cuyo perfil de riesgo sea agresivo o muy agresivo. Si no, solo lo que decíamos antes de la deuda corporativa. Tras varios meses de caídas en el volumen de los patrimonios gestionados por fondos de inversión, el dato positivo es el crecimiento del 1,6% durante agosto. Conclusiones. Pues la verdad es que ya tocaba que tuviéramos un dato positivo. Bueno, pues por un lado, sin duda alguna, la explicación la podemos encontrar en el buen comportamiento de la mayor parte de mercados de renta variable y, por supuesto, de renta fija. Pero por otro lado hay algo que es importante y es el trasvase de dinero que se está produciendo desde algunos productos de ahorro, sobre todo desde depósitos, a fondos de inversión. Hay personas, hay inversores, hay ahorradores que lo que están buscando por un lado es la seguridad. Ya hemos insistido muy mucho que el fondo de inversión es un producto seguro, en tanto y cuanto el patrimonio del fondo de inversión está separado de la entidad gestora y de la entidad depositaria. No me importa repetirlo, porque todavía hay mucha gente que nos pregunta sobre este punto. Tengo un fondo con X entidad, ¿qué pasa si la entidad es intervenida o liquidada? No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Tampoco pasa nada con el fondo de garantía de depósito, pero se va a dormir mucho más tranquilo teniendo el fondo de inversión. Por otro lado, la liquidez. Tener liquidez en estos momentos es importantísimo, es vital. Y sin duda alguna, el fondo de inversión es el producto líquido por excelencia. Es decir, yo puedo cambiar un fondo a otro, es decir, un fondo de renta fija a uno de renta variable con una relativa rapidez. Por lo tanto, tener un producto líquido sin ningún tipo de penalización también lo están valorando muy mucho los inversores. Y en tercer lugar, no cabe duda, la fiscalidad. Y la fiscalidad tan atractiva que sigue teniendo un fondo de inversión que yo puedo traspasar precisamente con ese ejemplo de renta fija a bolsa, es decir, a fondo de bolsa o de fondo de bolsa a fondo de renta fija, no lo tienen otros productos porque tengo que pasar, en este caso, por el fisco. Por lo tanto, en un entorno tan complejo como el que tenemos en estos momentos, seguimos apostando por el producto estrella que pasa por el ser el fondo de inversión. A esta hora tienen el euro en $1.2604. Vamos a preguntarle enseguida, José María, por el comportamiento de las divisas ante lo que puede suceder en las próximas horas, pero quiere ya formularle una pregunta a María de Madrid. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, Díganos. yo quería preguntarle precisamente sobre un fondo de inversión conservador. A mí me han recomendado el Money Plus, que invierte en letras del Tesoro alemanas, pero me han indicado que tiene muy poca rentabilidad. Entonces quería, por favor, a ver si él me podía recomendar alguno que tuviera más rentabilidad y qué le parece este. ¿Y puedo añadir algo a la pregunta? Sí, sí. Si no le importa, vamos a ver, cuando un fondo invierte en deuda soberana alemana, ¿el fondo que compra en una emisión de deuda en el primario, como ha sido la de hoy, o compra en el secundario? Normalmente son en el secundario. Vale. Pues ya. Sí, el secundario, donde normalmente, porque van contra liquidez y obviamente sí puede optar lógicamente también al primario, pero fundamentalmente en el secundario. Vamos a ver, ¿qué me parece este producto? Es llamativo. Es llamativo que cuando aumentan las tensiones, sobre todo en la eurozona, pues la gente se preocupa, como es lógico, quiere dormir tranquilo y se preocupa mucho menos de la rentabilidad y lo que busca es la seguridad. ¿Y qué me da seguridad? Evidentemente me da más seguridad la deuda alemana frente a la deuda española, o portuguesa, o irlandesa, etcétera, etcétera. Con lo cual, evidentemente, más seguridad, menos rentabilidad. Y esto es lo que nos ocurre con este fondo de inversión, que tiene activos con muy baja rentabilidad, y aparte tiene una comisión de gestión que lógicamente va a hacer reducir aún más esa rentabilidad. Ganamos en seguridad,
pero perdemos rentabilidad, y esto es importante. Ahora bien, creemos que es óptimo tener este tipo de producto, pensando en que la renta fija corporativa es un activo igualmente seguro, sobre todo si el equipo de gestión sabe llevar bien el buque, en este sentido el fondo de inversión que vayamos a elegir. Preferimos estar en renta fija de deuda privada europea o europea junto con norteamericana, porque evidentemente le va a dar una seguridad importante, pero sobre todo le va a dar un plus de rentabilidad. Por citar algún producto, y que en este caso ya hemos hablado alguna vez de él, por ejemplo el Carmignac Securité u otro, un fondo de Fidelity, el Euro Short Term Bond, son productos de renta fija de corto plazo, fundamentalmente deuda corporativa, insisto, de buenas empresas, y no digo de empresas solo por el rating, sino empresas que generan cash flow, que no tienen problemas de endeudamiento o de visibilidad de sus compañías, y ambos productos están obteniendo una rentabilidad superior al monetario y con una volatilidad, es decir, con un riesgo bajo, controlado. Esa es la clave. Esa es la clave. 1,2607, relación euro-dólar. ¿Cómo lo ve usted? A ver. Bueno, pues el caso de las divisas, yo esta mañana se lo comentaba a un cliente, es el mercado, sinceramente, el más complejo y más difícil de poder entrever qué puede ocurrir. Evidentemente, ahora mismo el juego euro-dólar, euro-yen u otros cambios va a depender muy mucho de la política monetaria que se vayan aplicando en los próximos días, próximas semanas. Evidentemente, si existe una posibilidad o cobra cuerpo una realidad que la Reserva Federal Norteamericana va a inyectar más dólares al sistema, esto evidentemente lo que va a hacer va a ser que el dólar pierda valor contra el euro, es decir, se deprecie contra nuestra moneda. Ahora bien, si las tensiones, decía yo al principio, como no pasemos de las intenciones, por muy buenas que sean, a hechos, en el caso de Europa, evidentemente vamos a tener un euro que de nuevo se va a debilitar. Con lo cual hay un juego de fuerzas entre qué tensiones sufrimos los europeos en cuanto a nuestros problemas frente a qué van a hacer los bancos centrales. Evidentemente el rango en el cual se puede estar moviendo el cruce euro-dólar va a estar en torno a 1,20, 1,25, 1,26, más o menos. Eso creemos que se puede mover en los próximos meses. La postura, que es lo que más interesa sobre todo a los inversores, muy sencilla. Todo inversor en estos momentos que invierta en activos fuera de la Unión Europea, nuestra recomendación es muy clara, que utilicen fondos que cubran riesgo divisa y solo utilicen dos vías para tener riesgo divisa. O bien mixtos flexibles, es decir, productos de autor que el equipo de gestión se sepa mover, o bien, si son inversores agresivos o muy agresivos, que en este caso pueden tener parte, no toda, parte de la renta variable norteamericana invertida en fondos que no cubran riesgo de divisa. Solo en esos casos sí podríamos asumir riesgo dólar, si no, mejor no asumirlo. Está bien eso, ¿no? Porque hay cocina de autor, pero también fondos de autor o gestión de autor. Efectivamente. Luis Barcelona, buenas tardes. Buenas tardes. Díganos. La consulta para el Buenavista es la siguiente. Leí unos comentarios favorables sobre un fondo de renta variable norteamericana que se llama MG Global Dividend USA Dólares. Me gustaría contrastar la opinión con el experto de que se ha comportado bastante bien en lo que va de año, conocer su punto de vista sobre las expectativas de este fondo, si es momento para entrar y si tiene versión en divisa cubierta. Muchas gracias. José María. Bien, pues empezamos. Es uno de los 5 mejores fondos de renta variable internacional que invierte en acciones de alta rentabilidad por dividendo. Este fondo de la gestora británica M&G. Es un muy buen producto, muy importante, como bien indica el nombre, que invierte en acciones con una alta rentabilidad por dividendo. Y ahí es la clave. Y además que el equipo de gestión que visita con cierta frecuencia Madrid o en España, insiste mucho en ello. Y nosotros estamos completamente de acuerdo, en el sentido de no solo hay que mirar cuál es la rentabilidad por dividendo en estos momentos, sino sobre todo a futuro. Es decir, ¿es consistente los dividendos a futuro? Y si lo es, entonces, si la empresa tiene buenos fundamentales, es decir, que el precio al cual cotiza todavía hay margen de subida, invierten. Esa es la clave de éxito de este producto. Si no, pues estaría obteniendo un resultado seguramente inferior, o estaría en torno a la media, que es ligeramente inferior o sensiblemente inferior a lo que está obteniendo este producto en el presente ejercicio. Las expectativas, si el equipo de gestión mantiene esa filosofía de invertir en empresas con alto dividendo, pero dividendo que sea constante en el tiempo, en ese sentido es clave. A mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo cuando analizando, por ejemplo, este producto, y además muy recientemente, veía
como por ejemplo el sector finanzas no es uno de los sectores más representativos frente al benchmark dentro de la cartera, y por ejemplo en el caso de España había muy pocas compañías españolas, de hecho solamente había 2 compañías, por ejemplo, es decir, se estudian muy mucho el tipo de empresas y sobre todo miran hacia adelante, con lo cual las expectativas son buenas si, insisto, si el equipo de gestión es el mismo y sigue esa misma filosofía. El fondo hay clase en dólar, lo hay en clase en euro, pero de momento no hay una clase con riesgo divisa cubierta. Marisa Madrid, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Díganos. Quería preguntarle al analista, por favor, por un fondo de BBV. Bueno, son 2 en realidad. El Quality, cartera conservadora BP, 1, y el otro es fondo China. A ver si es el momento adecuado de estar en ellos, porque es que acabo de entrar y la verdad es que más bien voy perdiendo. A ver si es el momento o no es el momento. No se preocupe, Marisa, pero le emplazamos a las 6:05, porque tenemos publicidad, tenemos las noticias con Ana Santamaría y queremos que don José María le responda tranquilamente a estas preguntas sobre estos 2 fondos de inversión. ¿Le parece, José María? ¿Aguanta unos segunditos con nosotros más? Un placer. Venga, la tarde además en cierre de mercados es tan amena. Volvemos enseguida. Bueno, la prima de riesgo en 500 puntos básicos. ¿Nos quejamos o no nos quejamos? José María Luna, director de análisis de Profin. Hombre, nos tenemos que quejar, sin duda alguna. Tiene que estar más baja. Tiene que estar más baja. A ver, teníamos consultas pendientes de fondos. Vamos a recordar cuáles son y su recomendación al respecto. Pues sí, nos comentaban antes que tenían 2 fondos de inversión que acababa además de suscribirlos recientemente. Un producto defensivo, un producto del BVA. Se trata de un fondo de fondos que gestiona la unidad Quality Funds del BBVA, de esta entidad, de nuestra entidad financiera, entidad española. ¿Qué decir de él? Bueno, pues es un producto, como digo, de corte defensivo, conservador. Es un producto que sobre todo sobrepondera activos de renta fija. Acabamos de entrar, habrá que ver cómo se va comportando a lo largo del tiempo. Lo que ocurre es que a mí los fondos de fondos no son los productos que más me apetecen tener en una cartera, salvo que bueno, porque por importe pues no pueda tener una cartera diversificada. Si es así, pues prefiero hacerlo siempre a través o bien de fondos puros o de una cartera diversificada. Y le voy a dar una alternativa de producto defensivo, mixto de renta fija, con una volatilidad súper controlada, es decir, riesgo muy bajito. Además, el equipo de gestión es propietario de la entidad, comisiones bajísimas, está alineado sus intereses con los intereses de los inversores, porque además invierten su dinero en los propios fondos que ellos gestionan. Y me refiero a la casa a Cartesio Inversiones. Tienen un fondo que se denomina Cartesio X, y es un producto que lleva una rentabilidad superior al 5% y se está mostrando muy consistente, no solo este año, sino desde su constitución, con una rentabilidad bastante atractiva. Con lo cual, alternativa frente al producto de fondo de fondos, este Cartesio X. China. Nos preguntan también mucho sobre China. China, pues evidentemente lo que estamos viendo en China es un cambio de modelo económico, desde las exportaciones a un modelo, o a tratar a un modelo de crecimiento de demanda interna, y lo que se está viendo es una desaceleración económica en China. Es decir, lo que está ocurriendo en Europa o lo que está ocurriendo en Estados Unidos de desacelerarse o algunos países entrar en recesión, esto evidentemente está afectando de forma muy notable sobre el precio de las materias primas, sobre el comportamiento de los mercados emergentes. Es decir, nadie vive en una burbuja y China mucho menos. Con lo cual, la desaceleración económica en China, aunque ya quisiéramos nosotros tener en España los datos de crecimiento económico que tienen los chinos, es decir, en torno al 7% y con una inflación bastante también controlada, pero la realidad es que esa desaceleración económica está influyendo, y de qué manera, al comportamiento de su mercado bursátil. Nosotros, frente a estar en renta variable china, preferimos estar en renta variable norteamericana. Y si lo que queremos es tener un fondo de renta variable emergente, pues 2 alternativas. O bien un mixto flexible que invierta en mercados emergentes, sobre todo sobreponderando Asia, pero no solo China, sino el resto de mercados asiáticos, o un fondo global emergente. Y ahí podríamos citar varios productos. Se me ocurre uno que de la gestora Aberdeen, que su comportamiento siempre ha sido muy notable y sobresaliendo frente al resto de la categoría. José María Luna, director de análisis de Profin, gracias por acompañarnos, por darnos las explicaciones de cuál es el movimiento más adecuado en el mercado. Le esperamos el próximo miércoles. Hasta entonces. Muchísimas gracias. Esto es Cierre de Mercados.